hace, hace nada, hace nada. Estábamos con Pasan los campanilleros en la campana y ahora la muerte y solo la muerte en este Cristo cosido literalmente a la cruz. El Cristo de la verdadera cruz. El Cristo del leño que fue infamia y que se convirtió en redención. El Cristo de la Veracruz, señor Roldán, Cristo que no es barroco, Cristo muy doliente, martirizado, cadavérico, con una llaga. Escueto, es inmensa, escueto. Es puro espíritu. Es decir, el Cristo de la Veracruz, crucificado de la Veracruz, viene a recoger además toda una tradición medieval muy unida al mundo de los franciscanos, ¿no? El culto a la Veracruz, el culto que se difunde por toda Europa pues prácticamente desde el siglo XIV, ¿no? Como llega aquí probablemente en el siglo XV, y como aquí se manifiesta en esta imagen interesantísima, es medida en tamaño, es medida en sus proporciones, una imagen tardogótica de los primeros años del siglo XVI, donde todavía el Renacimiento y no al había fondo llegado a la Velázquez, ciudad. estamos viendo ahora Y una al fondo estampa. Velázquez. Estamos viendo Velázquez, el pintor, el artista. Velázquez debió conocer al crucificado de la Veracruz, no lo olvidemos. Evidentemente. Era la gran hermandad a la que se le permitía todo. Ahora parece que va a pintarlo. Hay un momento en que cuando Velázquez está viviendo en la ciudad, es todavía un niño, pero hay quien reorganiza la carrera oficial, el arzobispo Niño de Guevara, el que crea prácticamente la Semana Santa como la entendemos, en el concepto de oficializarla, pero a la única hermandad a la que le permite seguir siendo tal y como era es a la hermandad de la Veracruz. Porque le permite salir de noche, le permite su itinerario, le permite todas las prerrogativas reales, porque estaba casi por encima de lo que pudiera decir un arzobispo de la época. ¿Y por qué perdió pujanza, Don Jesús? La devoción es así, es curioso, pero el siglo XIX le afecta, luego lo podemos comentar, y acaba perdiendo todo lo que había sido la gran hermandad de Sevilla. La coral que precede al paso, la coral Crux Fidelis, es un paso para el recogimiento, para el misticismo, para la profundidad. Para la devoción. Para la devoción. Nos preguntaba Manuel. La devotio. La devotio. Nos decía por qué pierde pujanza una hermandad que fue tanto. Sí, la pierde a partir de 1800. Sí, la pierde por una sencilla cuestión. El convento de franciscanos, la Casa Grande de San Francisco, primero sufre la invasión francesa, luego sufre un incendio y luego sufre el abandono por parte de los franciscanos, son prácticamente expulsados. Y el edificio se derriba. Esto es como perder tu casa. Se pierde el patrimonio, tenía un patrimonio riquísimo. Qué curioso que parte acaba en el Palacio Arzobispal, entre ellos algunos cuadros de Murillo, no lo olvidemos. Y que, bueno, eso hace que la hermandad tenga que deambular prácticamente con lo opuesto. Se traslada al oratorio de los Filipenses o iglesia de San Alberto, y lugar donde, bueno, prácticamente cae en el decaimiento más absoluto, al perder su patrimonio, al perder su casa, al perder su sentido en cierto modo. Pero afortunadamente se pudo recuperar ya en la década de los 40, ya en el siglo XX. Además, bueno, yo antes incidía en ello, manteniendo lo que era legalmente esa primitiva hermandad que se funda en el siglo XV. Es decir, estamos ante una hermandad constatada como la hermandad más antigua de la ciudad, ¿no?
Ahí vemos el Cristo de la Veracruz con un fondo de naranjo. Y la cruz de guía de la Hermandad de las Penas. Y la cruz de guía de la Hermandad de las Penas. Ahora entramos en esta parte del Lunes Santo, en esta segunda parte del Lunes Santo. La primera parte, con el contraste de Santa Marta, es una parte más de barrio, de cofradías alegres, de niños. Esta segunda parte es una parte más de Ruán, aunque en la Veracruz están viendo ustedes muchas representaciones de muchas hermandades de la Veracruz. Esta Semana Santa, señor Roldán, es más, cuando se recuperan estos elementos, estas corales, ¿nos encontramos ante una reinvención de la Semana Santa o una recreación de lo antiguo? Nos encontramos ante lo que fue una realidad que ojalá se hubiera mantenido de forma auténtica y no reinventada. A mí esto me están provocando estas hermosísimas imágenes un sentimiento contrapuesto. Es decir, estamos viendo algo sublime en la imagen, una imagen tardogótica tan recreada en el dolor. Estamos disfrutando de algo sublime como es la polifonía del siglo XVI, en lo cual Sevilla fue puntera a nivel mundial. Cuánta sensibilidad, cuánta emoción, cuánta belleza, rodeada por los peores carteles del mundo, los edificios más abandonados, las fachadas más desastrosas, que hacen dificultosa la labor de los cámaras a la hora de captar
o de contraponer tanta belleza concentrada en un punto con lo que tiene alrededor. Si la ciudad tuviera un mínimo de sensibilidad estética, esto no se consentiría en ningún otro lugar del mundo. Pero aquí estamos viendo a una obra tardogótica, estamos escuchando polifonía del siglo XVI y estamos teniendo casi que cerrar los ojos porque hay un anuncio de churros que nos choca la visión. Y esto es algo que yo creo que alguna vez la ciudad se debería plantear. Bueno, o el corralito este de madera prefabricada por el que ha pasado el Cristo de la Veracruz en la Plaza del Duque. Sí. A mí me parece que esta ciudad, si se quiere, y lo decimos con todas las consecuencias, delante de esta portentosa imagen, el servidor estuvo el otro día en su capilla de la calle Baños, el Cristo de la Veracruz son palabras mayores en Sevilla. Y hay gente a la que hay que enseñarle, una obra de caridad es enseñar, qué bonito eso de las obras de caridad. Es enseñar al que no sabe. El Cristo de Veracruz hay que enseñárselo. Es cierto que hay la que cuidarlo. Homogeneización del anuncio, la homogeneización de la marca, debiera ser imprescindible en toda la ciudad, pero en esta zona de manera muy particular, claro. Y un mínimo criterio estético.